En el capítulo 13 mirábamos cómo fue la primera misión del apóstol ya como Pablo, no como Saulo. Miramos cómo los apóstoles lo prepararon, oraron con él, ayunaron para luego enviarlos. Cuando Pablo entró a la sinagoga con los judíos, ahí vimos cómo muchos judíos creyeron en él, se convirtieron al cristianismo, pero muchos no. Al siguiente sábado, todo el pueblo estaba volcado al pendiente de la prédica de Pablo. Sin embargo, Pablo tuvo muchos problemas para que la gente supiera de quién venía esa doctrina que predicaba Pablo. Pablo tuvo que explicarles quién era el Cristo resucitado, quién era el Mesías, quién era el Salvador. Pablo tuvo que comenzar a platicarles desde la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Tuvo que platicarles toda la historia al pueblo judío para que supieran quién era el Cristo que predicaba Pablo. Ese Cristo que no experimentó corrupción, ese Cristo que resucitó al tercer día y que los mismos judíos lo habían matado, lo habían crucificado. Vemos en el capítulo 14 una segunda misión de Pablo. Vamos a leerlo, ¿qué les parece? Dice, en Iconio ocurrió lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero entonces los judíos que se negaron a creer excitaron y envenenaron los ánimos de los paganos contra los hermanos. Pues aquí vemos hasta el versículo 2, los primeros dos versículos, vemos cómo vuelve a predicar Pablo en la sinagoga y muchos judíos se siguen convirtiendo al cristianismo, pero muchos no. Muchos no solamente no creen, sino envenenaban, dice aquí, envenenaban la mente de los judíos para hacerle dificultades a Pablo. Vamos a seguir leyendo en el número 3. Dice, con todo permanecieron allí un buen número de días, predicaban sin miedo y confiados en el Señor, que confirmaba este anuncio de su gracia con las señales milagrosas, los prodigios que les concedía realizar. La población de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto de paganos y judíos, con sus jefes al frente, se preparó para ultrajar y apedrear a los apóstoles. Ellos, al enterarse, huyeron a la provincia de Licaonia, a las ciudades de Listra, Derbe y alrededores, donde se quedaron evangelizando. Pues vemos que a pesar de las dificultades que pasó Pablo y Bernabé al visitar esa sinagoga, muchos judíos creían y muchos no. Sin embargo, bajo las dificultades que ellos encontraban, la iglesia de Jesucristo seguía creciendo. Y vemos cómo la misión es de la iglesia fundada por Cristo en San Pedro, el apóstol, y en los demás apóstoles iba tomando cada vez más fuerza, aún en las dificultades. Vamos, predicar a los pueblos paganos era difícil. Al pueblo judío que no aceptaron a Cristo era difícil lograr tantas conversiones. Sin embargo, Pablo predicaba con tanta fuerza, con tanta seguridad. Era el secreto para lograr que los judíos creyeran. Y solamente esa seguridad, esa fuerza se la brindaba el Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo en el número 8. Había en Listra un hombre tullido que se veía sentado y con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, éste fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta, levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licaonia, los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes. Si vemos, o sea, estos tres versículos que acabo de leer
muestran cómo el pueblo judío estaba lleno de ídolos. No por ser el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel esperaban y creían. Estaba lleno de idolatría, tan es así que pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses y que sus dioses habían bajado en forma humana. Sin embargo, Pablo los reprende. Se enoja fuerte Pablo con ellos porque aún así no dejaban la idolatría. Se reunían en las sinagogas. Se suponía que hablaban, leían el canon de Alejandría, el Antiguo Testamento. Se suponía que cantaban cantos, salmos. Sin embargo, aún así estaban llenos de ídolos. Por eso Pablo se molesta con ellos de tal manera que los reprende. Proseguimos en el versículo 13. Dice: incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerles un sacrificio. No dejaban la idolatría, el pueblo judío no la dejaba. Incluso los mismos sacerdotes, dice que el sacerdote del templo de Zeus, dice que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo. Vemos cómo aquí Pablo los reprende de sobremanera. Dice que se rasgaron sus vestiduras en señal de molestia y les dijeron al pueblo: dejen eso, dejen la idolatría. Dejen la idolatría. Es algo que en toda la Biblia nos pide Cristo: abandonen la idolatría. Vamos a seguir en el versículo 16. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus bendiciones. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría. Este es el Cristo que Pablo predicaba. Pablo y Bernabé predicaban, no los dioses. Y Pablo tenía que dar testimonio con esa firmeza, con esa seguridad, con esa fortaleza que le daba el Espíritu Santo, predicar al Cristo resucitado. Este es el Cristo que Pablo predicaba, contrario a los dioses que los judíos tenían. Aún con estas palabras difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera un sacrificio y que volvieran cada uno a su casa. Siguieron considerando los dioses. Aún así dice, aún con estas palabras difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera un sacrificio. O sea, era difícil. Y tenían razón, pues toda la vida habían sido paganos los pueblos. Difícilmente iban a aceptar un Cristo verdadero, un Cristo, Jesucristo, un resucitado verdaderamente, que hacía prodigios por medio de ellos. Todos los pueblos a través de los años siempre fueron paganos. Difícilmente podría Pablo cambiarles su mentalidad. Aún así, con la fortaleza que Pablo y Bernabé predicaban, era difícil poder cambiarles una mentalidad que tenían de toda la vida. En el versículo 19, se quedaron allí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Ahí está lo difícil que fue para Pablo. Sin embargo, la iglesia no la inventaron los hombres, y Cristo tenía su plan. La iglesia iba creciendo aún así de gran manera que se encontraban los apóstoles en dificultades para organizarse. Pero bueno, vamos a seguir leyendo el versículo 20. Dice: pero sus discípulos
se juntaron en torno a él y se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad, donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra y de allí fueron a Iconio y Antioquía. A su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Ya sabía Pablo, sin embargo, todo eso que les pasaba, las dificultades que encontraban en la sinagoga, con la gente judía, Pablo ya sabía que eso iba a suceder. Por eso no se desanimaban. Dice aquí que aún así muchos se habían convertido al cristianismo, muchos habían abrazado la fe. Sin embargo, hay que entender que cada vez que abrazaban la fe cierto grupo de personas, los apóstoles los iban bautizando. Y así se iba acrecentando el número de la iglesia. La iglesia iba creciendo tanto, se iba edificando tanto, que eran muchos los bautizados. No nomás abrazaban la fe y ya se quedaban convertidos al cristianismo, sino los bautizaban. Es la manera de pertenecer a la iglesia, por el bautismo, abrazando la fe y bautizándose. Dice, en cada iglesia designaban presbíteros. Aquí está, nuevamente encontramos la sucesión apostólica, la imposición de manos, el ayuno, es decir, la preparación en oración para enviar y ordenar nuevos sacerdotes. Siempre el ayuno, la oración y la imposición de manos. Aquí vemos claramente para nuestros hermanos separados que no ven el sacerdocio en la iglesia de Cristo. Dice la imposición de manos, y vemos que por la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo. Aquí está claramente el envío, la misión de la iglesia. Vemos nuevamente, y hago hincapié en esto, cómo la iglesia va creciendo. La iglesia católica es la que tiene presbíteros, diáconos, obispos, y es la iglesia la que tiene esta misión de enviar a más presbíteros. Por medio de la imposición de manos, la iglesia iba enviando a sus presbíteros, a los sacerdotes. Dice, lo voy a repetir, en cada iglesia designaban presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Siria y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y bajaron después a Atalia. Allí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Pues aquí estamos, capítulo 14 también estuvo cortito, pero encontramos nuevamente la enseñanza de la iglesia, el envío de la iglesia, la misión de la iglesia, de esa iglesia que se iba edificando. A los apóstoles, al imponer las manos, al bautizarlos, la iglesia se iba edificando. Es una promesa que se está cumpliendo cuando Cristo le dijo a Pedro: y sobre ti edificaré en tiempo futuro. Y se cumple la palabra de Cristo. La iglesia se fue edificando. La gente que abrazaba la fe no solamente era conversa por abrazar la fe ni querer en la prédica, sino porque recibían el bautismo. La iglesia crecía tanto aún así en las dificultades que encontraban en el pueblo judío. Los golpearon, los azotaron y los echaron fuera. Aquí nos narra Pablo que así le pasó. Lo golpearon y los arrastraron y los dejaron fuera del pueblo. Qué valentía de estos apóstoles, qué valentía de Pablo. Los judíos siempre, los protestantes siempre persiguiendo la iglesia de Jesucristo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hasta la fecha sigue sucediendo. Los apóstoles perseguidos. Y no los apóstoles de aquel tiempo de Cristo, sino nuestros sacerdotes actuales, que son los apóstoles de Cristo, han sido perseguidos.
durante los 2000 años de la existencia de la única iglesia que Cristo edificó en Pedro. Y la cita la tenemos en San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. En el capítulo 15 vamos a ver un relato donde los apóstoles se encontraron con dificultades también, entre ellos mismos, ya no contra los judíos que no aceptaban la fe y contra los que le hacían la guerra, sino entre ellos mismos, para que vean que la iglesia de Jesucristo fue fundada en personas imperfectas. Cristo sabía que Pedro era un pecador, imperfecto. Sin embargo, seguía en su plan salvífico, edificando su iglesia en Pedro. Vamos a ver en el capítulo 15 todas las dificultades que encontraron también, y que entre ellos mismos hubo contienda. Entonces nos vemos pues, gracias.